Підари дали запрос на арту і мінометку. Все. El eco de las explosiones se mezcla con los susurros de los soldados que aguardan por su momento. Son conscientes de que, si algo falla, no tendrán una nueva oportunidad. La muerte acecha en cada esquina y los escombros son testigos de una lucha incansable. La guerra contra Rusia ha reclamado cada rincón del territorio ucraniano. Ya no quedan lugares seguros y los combatientes se mueven entre las ruinas buscando sobrevivir al siguiente disparo o al próximo ataque aéreo. En esta ocasión, nos encontramos en las calles destruidas de Krasnohorivka, un antiguo anhelo de Moscú que está a punto de ponerse en juego una vez más. Kiev sabe de la importancia de controlar este pedazo de tierra y por eso ha enviado a sus mejores hombres, la Tercera Brigada de Asalto. Estamos a punto de sumergirnos en una brutal batalla que nos transportará al centro de este feroz conflicto. Quédate con nosotros y descubre el destino de la ciudad en nuestra nueva entrega de Mundo Bélico. Вот, диви, куди просили, ти перебіжиш. Яким хуєм ти хочеш перебігти? Las postales de la guerra están presentes a lo largo de toda Ucrania. Ciudades enteras han quedado devastadas desde que Rusia lanzó una invasión el 24 de febrero de 2022. Son muchos los lugares donde las pisadas de los combatientes son el único rastro de vida que queda, en territorios que parecen haber sido olvidados por el resto del mundo. Una imagen como esta es la que se puede observar en Krasnohorivka, donde los soldados de ambas fuerzas saben que cada día puede ser el último. No hay garantías para estos hombres que luchan aquí, defendiendo su bandera y su honor. La particularidad de esta ciudad es que, a pesar de que parezca insignificante ante los ojos ajenos, rusos y ucranianos conocen su importancia. El control de este rincón puede ser clave en el futuro de la contienda, y es por eso que ninguno se rendirá. Para comprender la relevancia estratégica de Krasnohorivka, debemos comenzar por analizar su ubicación. Se encuentra muy cerca de Donetsk, que es la capital administrativa de la región que lleva el mismo nombre. A pesar de que toda la zona al este de Ucrania está controlada en su mayoría por fuerzas prorrusas, esta ciudad en particular se ha mantenido bajo el mando de Kiev, convirtiéndose en un bastión para su ejército. A raíz de esto, ha sido escenario de combates intensos entre las tropas locales y los hombres de Moscú. La batalla comenzó en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en el Donbass. Allí el foco de conflicto proviene de grupos separatistas que apoyan al Kremlin y movimientos nacionalistas que quieren acabar con la influencia de su vecino en territorio propio. Como si fuera poco, estos enfrentamientos se intensificaron considerablemente tras la operación a gran escala lanzada por los rusos en 2022. Y es que el control de Krasnohorivka permite ejercer un uso directo de las rutas de acceso y la logística hacia Donetsk, lo que lo convierte en un punto clave para cualquiera que busque dominar o defender la región. Cualquier avance puede significar obtener una importante ventaja sobre el adversario, y es por esa razón que los soldados arriesgan sus vidas para prevalecer. Дим, прикрийте! Ебать ты везучий черт. Угол в руку попало. Похуй. Граната. Ебать. Como ya mencionamos, Krasnohorivka se convirtió en un bastión de las fuerzas ucranianas, en medio del territorio de Donetsk, controlado por el enemigo. Pero no era la única ciudad que cumplía esta función.
Avdiivka y Marinka también se posicionaron como puntos clave en la región para mantener la presencia de las tropas de Kiev y dar batalla. No obstante, Rusia consiguió dar 2 golpes consecutivos a su adversario con la captura de estas posiciones. La primera en sucumbir fue Marinka, que tras un continuo asedio de los hombres de Moscú, cayó el 25 de diciembre de 2023. Un día de Navidad oscuro para sus pobladores. Luego le siguió Avdiivka, donde tras 4 meses de batalla sostenida, logró acabar con la resistencia ucraniana el 17 de febrero de 2024. Esto cambió considerablemente el escenario para el alto mando local, consciente de que ahora solo le quedaba su última carta para mantener presencia y poder en la región. Y no había dudas de que el Kremlin iría por ella. Esto significa que Ucrania tenía mucho que perder en Krasnohorivka, ya que si no lograba mantener el control de la ciudad, sería muy difícil proteger sus posiciones y evitar que las fuerzas rusas avancen hacia el oeste, consolidando un dominio total sobre Donetsk y sus alrededores. Este lugar no solo es la puerta hacia nuevas regiones, sino que ofrece muchas otras ventajas logísticas y estratégicas. Se encuentra cerca de importantes carreteras y líneas ferroviarias que conectan diferentes partes de Ucrania, lo que la convierte en un centro clave. Esto se debe a que en la dinámica de la guerra entre ambos países, controlar rutas de este tipo es esencial para mover tropas, suministros y equipos. Asimismo, dada su proximidad con la línea del frente de combate, Krasnohorivka es ideal para instalar posiciones de artillería y lanzacohetes. Desde allí, cualquiera de los ejércitos podría llevar a cabo ataques contra posiciones enemigas, reforzando sus defensas y debilitando las del adversario. Por último, a pesar de que no se trata de una ciudad de grandes dimensiones, su control tiene un valor simbólico en el marco del conflicto en el Donbass. El avance o retroceso de las fuerzas en esta escena influye en la moral de ambos bandos. Con todo esto en juego, solo era cuestión de tiempo hasta que los soldados de Moscú dieran el primer paso en busca de una nueva conquista. La feroz batalla estaba a punto de comenzar. Воровский противник на определенном участке продвинулся, случилась внезапная ситуация, вклинение в наши ряды, и нужно это нивелировать, нужно его оттуда вытеснить и восстановить линию фронта такой, какой она была до этого. В районе 6 утра выдвинулась первая колонна противников, и в 10 утра вторая колонна противников. В общей сложности это было около 7 единиц техники, из которых там пополам танков БМП, и выгрузилось и закрепилось около 27, по данным смежников, пехотинцев противника. Es la mañana del 27 de febrero de 2024 y las fuerzas rusas acaban de conseguir un exitoso ataque para penetrar por el sureste de la ciudad. La potencia de sus blindados y la ferocidad de sus hombres que han permitido conquistar Avdiivka y Marinka vuelven a ser protagonistas, pero Ucrania no quiere que la historia se repita. El alto mando en Kiev confía en que su mejor unidad militar intervenga para eliminar la enorme amenaza que avanza por las calles de Krasnohorivka. Se trata de la tercera brigada de asalto, una tropa altamente entrenada y compuesta por experimentados combatientes como los ex miembros del reconocido batallón Azov. Esta fuerza se distingue por llevar a cabo misiones de alto impacto, caracterizadas por los brutales enfrentamientos cuerpo a cuerpo y ofensiva en terrenos difíciles. También se encuentra equipada con moderno armamento, vehículos blindados ligeros y una unidad específica para el combate urbano, lo que la hace ideal para incursiones en ciudades como Krasnohorivka. Las operaciones iniciaron inmediatamente luego de que se tomara conocimiento sobre la infiltración de las fuerzas rusas. Se comenzó con una serie de contraataques organizados. Los enfrentamientos incluyeron luchas intensas a corta distancia, principalmente en zonas céntricas, donde las tropas del Kremlin utilizaron edificios residenciales y comerciales para fortificarse. Uno de los objetivos principales de la brigada era asegurar áreas clave del sureste de la ciudad, desde donde los soldados de Rusia intentaban cortar las líneas de suministro ucranianas. No obstante, la tenaz resistencia del batallón enemigo, que se afianzaba en posiciones defensivas, representaba un duro obstáculo para los locales, más allá de su gran esfuerzo. Я ебанул. Давай, 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 пошел, сладкий, сладкий. Ага. Разъеби нахуй этот дом, блядь!
Ambos bandos se proponen utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance. Los rusos cuentan con equipamiento avanzado y se apoyan en sus blindados para abrir fuego contra el avance de la brigada ucraniana, que busca recuperar las posiciones perdidas. Moscú cuenta con algunos de los mejores tanques del mundo, como sus T-90, con amplia presencia en la guerra. Esto puede significar una ventaja ante los recursos de las tropas de Kiev, que se compone de un viejo arsenal mayormente de los tiempos de la Unión Soviética. Es por esa razón que, a lo largo del conflicto, ha solicitado incansablemente a sus aliados por material bélico moderno, consiguiendo una amplia ayuda, proveniente principalmente de los Estados Unidos. Ahora bien, la tercera brigada de asalto es una de las mejores preparadas dentro de las filas de Ucrania, y gracias a eso ha conseguido responder a la artillería y los bombardeos enemigos con ataques precisos de drones. Esta es una de las alternativas que más se ha destacado a lo largo de esta batalla, y la unidad lo aprovechó al máximo. Тактическое передвижение, стрельба, и стоит учесть, что мы как бы были в атаке, они были в обороне. Им было легче, действительно легче, это чувствовалось, что они просто занимают проходы сектора і не дають нам подойти. FPV одразу піднімалися, ми показували, куди залітати, в який будинок. Оператор наводився, там перед підльотом нам навіть казав, що там 3 підльотних там, чи 2 хвилини. І ми бачили, як FPV залітає і влучає куди треба. Las tropas ucranianas se vieron sorprendidas por la fuerte resistencia que pudieron preparar los adversarios de Rusia en tan poco tiempo, luego de romper la primera línea defensiva. Pero el trabajo incesante de los batallones de la tercera brigada de asalto no se detendría. Durante varios días se llevaron a cabo operaciones de combate para limpiar la ciudad de fuerzas enemigas. Las bombas arrojadas por los drones solo fue una de las estrategias utilizadas para devastar las infraestructuras que utilizaron los hombres de Moscú para resistir. Fiel a su estilo, los soldados de Ucrania no le escaparon al combate cara a cara y se adentraron en el centro del campo para acabar uno por uno con sus rivales. Стой, не спеши, не спеши! Держи сектор, вторую гранату готовлю. Я кидаю в коридор, ты кидаешь туда! Давай, кидай. Кидаю! Когда мы заходим, подтягивайтесь сюда! Хорошо! Para evitar que los rusos ganaran terreno, rodearon las posiciones que habían conseguido y avanzaron poco a poco hacia su meta. Armados hasta los dientes y con la firme decisión de no rendirse hasta eliminar hasta la última amenaza, identificaron cada objetivo y planificaron brutales redadas. Debido a que los combatientes del Kremlin habían tomado una postura defensiva, el factor sorpresa no entraba en la ecuación de la estrategia. Pero eso no evitó que los ucranianos fueran fieles a su estilo de alta movilidad y ataques rápidos. Una guerra de desgaste con batallas largas podría haber favorecido a las fuerzas de Rusia, que a lo largo de la contienda se han mostrado con mayor cantidad de municiones y un vasto arsenal. Sin embargo, la ventaja de los hombres de Kiev radicaba en su letalidad, mediante incursiones veloces y precisas. No obstante, si bien el terreno parecía ser el adecuado para este tipo de misión, nuevamente se verían frente a difíciles obstáculos. Просто зайшли, штурманули цей сарайчик, закидали його гранатами і все. Але виявились нюанси, що ця двері, вона броньована, на вікнах там решітки, тобто гранати туди закидати не дуже виходить. Зіштовхнулись з тим, що підерових там лишилось десь 4 штуки, вони в цьому сарайчику забарикадувалися, і хлопці їх просто не могли звідти вибити. Тобто, як тільки підходили до сарая, вони відкривали вогонь. El sonido de los disparos se volvió incesante. Una verdadera batalla llegó a su punto más álgido entre los rusos atrincherados y la tercera brigada de asalto ucraniana. Del lado de los de Moscú, su única oportunidad era defenderse hasta que más tropas de su país lograran penetrar las barreras de la ciudad y sumarse a ellos, algo que a estas alturas parecía muy complejo debido a una mayor presencia de fuerzas locales. Estos combatientes habían avanzado con expectativas de concretar un acto heroico sin más ayuda que sus 7 solitarios tanques.
Más allá de haber sido una decisión precipitada y posiblemente mal pensada, ahora llevarían adelante su osado plan hasta las últimas consecuencias. По их переговорам можно сделать вывод, что они ворвались просто с надеждой, таким вот дерзким и дурацким способом пройти колонной техники через поле, захватить село. Находясь уже в полуокружении без возможности отходить, они все равно там говорили друг другу, что да, все, там будем стоять убивать, но мы уже устали, да и нам хана, да и, наверное, мы взорвемся. То есть были перепады настроений. Но как бы точно можно сказать, что они не особо хотели сдаваться в плен. Por su parte, los soldados de Kiev estaban ante una nueva posibilidad de mostrar su valor. Hasta el momento, habían llevado a cabo operaciones en el sur e incluso en zonas cercanas a Krasnohorivka, acabando con múltiples amenazas. No obstante, la contienda siempre presenta nuevos desafíos que pueden arruinar la reputación de los mejores con una sola derrota crucial. De hecho, el panorama no se mostraba para nada simple en este caso, y los vehículos de rescate acercándose a la escena para retirar a los heridos era un ejemplo de la dificultad de la misión. Еще! Стоп! 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 Давай, братик, давай. Давай! Давай. Все! Закрывай, парень! Похуй, блядь! Más allá de los golpes que consiguieron asestar los rusos con sus últimos esfuerzos, fue imposible seguir resistiendo la poderosa embestida ucraniana. Los drones y la artillería de las fuerzas de Kiev continuaron su ataque hasta destruir los blindados de Moscú. Una vez que esos equipos fueron eliminados, la veintena de soldados que todavía se mantenía en pie comenzó a caer rápidamente. La tercera brigada de asalto volvió a demostrar su ferocidad en combate, y tras acabar con el batallón que se había atrincherado, continuó con una limpieza a gran escala de la ciudad. Luego de la exitosa operación, la unidad ucraniana informó que arrasaron con el enemigo, asesinando aproximadamente 100 invasores que pretendían avanzar hacia la conquista de Krasnohorivka. De esta forma, volvió a coronar una destacada actuación en medio de la guerra, y sus propios hombres ofrecieron un panorama sobre esta misión y cómo se sienten al ser parte de la brigada. Які лишились там поранені ще, вони намагалися чинити супротив, але хлопці їх знищили і все, взагалі. І зброя стандартна 74-ті, тобто не 12-ті калаші. Тобто це якийсь такий підрозділ середньостатистичний, але на диво ж там дуже такі характерні підери виявилися. Так як ми підрозділ відомий, легендарний, я б навіть сказав, то відповідно на складні ділянки, я так розумію, що нас направили для того, щоб професіонали зробили свою роботу. Ми знаємо, що ми робимо, як ми це робимо, і ми на цьому спеціалізуємося. La letal intervención de la Tercera Brigada de Asalto ucraniana no solo frustró el avance ruso en esta región, sino que también restauró parte del control en el área de la conflictiva Donetsk, proporcionando un impulso a la moral de las tropas locales. Aunque los enfrentamientos fueron intensos y el uso de bombardeos por parte de Rusia fue considerable, la unidad mostró su capacidad para responder con rapidez y eficacia en un entorno urbano difícil. Es por esto que continúa siendo el arma favorita de Kiev cuando se encuentra en graves problemas. Давайте, быстрее, 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 быстрее. Оттягуйте его. Оттягуйте. Las imágenes que acabamos de ver nos transportan al corazón de uno de los conflictos más devastadores de nuestra época. A cada instante, la tensión y el coraje de los soldados ucranianos cobran vida, revelando el brutal enfrentamiento que se sigue desatando en la región de Donetsk, un punto clave en el conflicto. Las fuerzas de Kiev no están dispuestas a ceder terreno tan fácilmente. La 80ª Brigada de Asalto Aéreo, nutrida de los salvajes combates que se viven en el país, prepara un violento asalto contra sus enemigos. El objetivo
recuperar posiciones y cercar a las tropas invasoras. En medio del caos, la esperanza y el sacrificio emergen como elementos inseparables de esta devastadora guerra. Un escenario donde todo vale y en el cual cazar a los enemigos tiene un valor estratégico crucial, ya sea vivo o muerto. En este nuevo video de Mundo Bélico, te invitamos a conocer todo sobre esta espectacular contraofensiva ucraniana para derrotar a las fuerzas de Putin y recuperar lo que legítimamente les pertenece: su país. Comencemos. En medio de la devastadora guerra que asola Ucrania desde la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022, la 80ª Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas ha demostrado ser uno de los bastiones más formidables en la lucha por defender el territorio nacional. Esta fuerza de élite está diseñada para misiones de alto riesgo y de máxima intensidad. Una unidad que ha forjado su reputación en las batallas más feroces de la guerra contra Rusia. Especializados en operaciones aerotransportadas, estos soldados están acostumbrados a ser desplegados en los puntos más críticos del frente, donde el combate es sanguinario y las probabilidades de supervivencia se vuelven desalentadoras. Desde el inicio de la invasión rusa, la 80ª Brigada ha sido fundamental en la estrategia de posiciones estratégicas y en llevar el ataque directamente al corazón del enemigo. La contraofensiva liderada por el presidente Volodymyr Zelensky se ha intensificado en los últimos meses del año 2024, específicamente en la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, un punto estratégico y simbólico para ambas fuerzas. Esta fase de la contienda ha marcado un punto de inflexión. Durante meses, la 80ª Brigada había estado perfeccionando sus tácticas contraofensivas, enfrentándose a un enemigo brutalmente decidido a conservar cada metro cuadrado de tierra. La lucha en esta instancia no solo ha sido sobre el control territorial. Bakhmut, que alguna vez fue una ciudad vibrante de Ucrania, se convirtió en un campo de batalla en el que miles de soldados han dejado su vida en nombre de la soberanía y el honor. Luego del asalto de Bakhmut, la estrategia ucraniana realizó un cambio rotundo mientras avanzaban hacia Andrivka. Esta ciudad era un bastión defendido por las fuerzas de Putin, que resistieron múltiples contraataques en meses anteriores. La 80ª Brigada, reforzada por la artillería y la cobertura aérea, decidió lanzar un ataque coordinado, apostando todo en un intento por quebrar las líneas enemigas. Los caminos, una vez transitables, ahora se hallaban llenos de cráteres y escombros, marcados por las huellas de los intensos combates. El panorama estaba atravesado por la desesperanza y la resistencia, donde cada soldado se encontraba dispuesto a arriesgar su vida por recuperar el control de su patria. La situación era aún más complicada por la presencia de civiles atrapados en esta pesadilla. Los pocos habitantes que permanecían en Andrivka encontraron refugio en sótanos y guaridas improvisadas, luchando por sobrevivir en medio de la incertidumbre y el temor. Los suministros de alimentos y medicinas eran escasos, y los diferentes intentos de hacerles llegar ayuda humanitaria han sido imposibles de concretar debido al incesante fuego enemigo. Los preparativos de este contraataque fueron intensos. Los oficiales ucranianos, incluidos los comandantes de la 80ª Brigada, supervisaron cuidadosamente la planificación desde un puesto de mando cercano. La inteligencia de Zelensky había detectado movimientos de tropas rusas que habían reforzado sus posiciones en Andrivka, convirtiendo la ciudad en una fortaleza. No obstante, sus líderes militares sabían que era el momento adecuado para lanzar una contraofensiva. Завдання взяти штурмом декілька окопів
які знаходяться в лісовій посадці. Отже, ми висуваємося з точки, пересуваємося тихим методом та штурмуємо посадку. Останні кілька тижнів ми бачимо успіх на цій ділянці, Так. що значно вдалося просунутися. Звісно, так. Це ми працюємо майже через день. Тобто, дійсно, роботи дуже багато, але вона стоїть того. El camino hacia Andrivka era una trampa mortal. Cada paso de los soldados ucranianos estaba marcado por la incertidumbre de la muerte que acechaba. La artillería rusa no cesaba en su bombardeo, convirtiendo la tierra en un infierno de explosiones y metralla. Las tropas ucranianas avanzaban con extrema cautela, sabiendo que en cualquier momento el terreno podría abrirse bajo sus pies o que los cielos podrían vomitar fuego sobre ellos. El peligro no solo estaba en el frente, sino también en cada recoveco. Minas ocultas, trampas explosivas y constantes ataques aéreos. A medida que la batalla avanzaba, la resistencia rusa, en un principio firme y agresiva, comenzó a fragmentarse. Por un lado, la presión constante de los ataques ucranianos, bien organizados y respaldados por la tecnología militar occidental, desbordó las líneas defensivas rusas. Los soldados del Kremlin, sometidos a una artillería ucraniana más precisa y a ofensivas en múltiples frentes, comenzaron a perder cohesión. Las imágenes de combate, capturadas en primera persona, muestran el avance devastador de las fuerzas de Kiev. Чисто? Єна, я тут в укритті. Ми перебігли, ми зафіксувались в укритті тут. Цинкуй 12. Entre trincheras destrozadas y soldados caídos, las fuerzas ucranianas avanzaron bajo un fuego incesante. Se podían ver escombros por todas partes y militares moviéndose hacia las líneas enemigas. Siempre avanzando, siempre presionando. Andrivka se convirtió en una zona de combate cuerpo a cuerpo, donde los miembros de la 80ª Brigada lucharon ferozmente en edificios semidestruidos y trincheras llenas de barro. Las fuerzas rusas intentaban resistir el contraataque como fuera posible. Se trataba de un juego de ajedrez donde la estrategia y sobre todo la voluntad darían la victoria a alguno de los dos bandos. En un instante crucial, las fuerzas de Zelensky lograron flanquear a los rusos, obligándolos a retroceder hacia las posiciones interiores de la ciudad. La captura de Andrivka por los ucranianos fue un momento decisivo. Desde esta posición, las tropas lanzaron una serie de contraofensivas en los alrededores de la ciudad, continuando la presión sobre los enemigos rusos que defendían el lugar con uñas y dientes. Los combates en esta fase se intensificaron, con las tropas de Putin lanzando constantes ataques, en un intento desesperado por recuperar Andrivka y frenar el avance ucraniano. По левую сторону. En medio de esta brutal campaña, las unidades ucranianas jugaron un papel fundamental en la consolidación de las posiciones más avanzadas en el terreno. Equipados con artillería moderna, suministrada por los aliados occidentales, las fuerzas ucranianas mantuvieron una presión constante sobre los emplazamientos rusos, evitando que pudieran reorganizarse o traer refuerzos. Con una precisión aterradora, sus unidades trabajaron codo a codo con artilleros y pilotos de drones, orquestando un ballet de destrucción en el cielo que dejó a las fuerzas de Putin a la defensiva. Це, власне, наші хлопці працюють артою. Ми спостерігаємо розрив в нашій посадочці. Не в нашій, в їхній. Це от виходить, що при таких постійних вибухах, при
таких от постійних прильотах ніхто особливого бажання піднімати голову не має. Це дає можливість нашим хлопцям підійти достатньо близько, щоб вже стало пізно піднімати голову. El avance continuó durante semanas, con las fuerzas de Zelensky desplazándose hacia la zona desde múltiples frentes. La contraofensiva fue meticulosamente planeada y ejecutada con precisión. Los asaltos de la 80ª Brigada, coordinados con otras unidades ucranianas, se aseguraron de que el enemigo no pudiera encontrar un respiro. Las trincheras rusas fueron bombardeadas sin cesar, y las fuerzas de infantería de Ucrania avanzaron en olas constantes, empujando a los rusos paso a paso. Tras meses de duros combates, los soldados ucranianos habían llegado a las afueras de la ciudad de Andrivka, símbolo clave de la resistencia rusa en la región. A pesar de la audacia de las fuerzas apoyadas por Occidente durante todo este periodo, el camino hacia la victoria no sería tan fácil ni lineal. Las tropas rusas, con su vasta experiencia y un despliegue significativo de recursos, no estaban dispuestas a ceder terreno sin una feroz resistencia. Los ucranianos debieron soportar bombardeos intensos, ataques sorpresivos y una guerra de desgaste que ponía a prueba su resistencia física y mental. En cada intento de avance hacia puntos estratégicos como Andrivka y Bakhmut, las unidades ucranianas se enfrentaron a una formidable línea de defensa, que no solo contaba con artillería pesada y tácticas de emboscada, sino también con un número considerable de soldados dispuestos a luchar hasta el último aliento. En este contexto tan difícil, un equipo especializado de anclaje estableció posiciones de defensa y soporte en el terreno, una herramienta esencial para mantener la efectividad de las fuerzas en el campo de batalla. Esta unidad forma sitios fortificados incluyendo barricadas, emplazamientos temporales y otros elementos que protegen a los soldados del fuego enemigo y les proporcionan una base sólida desde la cual lanzar contraataques. La última fase de la batalla fue particularmente sangrienta. Los combates en Donetsk se convirtieron en una mezcla de tácticas urbanas y guerra de trincheras, con las tropas ucranianas luchando calle por calle, edificio por edificio. Los rusos, acorralados y cada vez más desesperados, lanzaron ataques frenéticos que fueron repelidos con gran dificultad por las fuerzas de Zelensky. En medio de la pólvora y el humo, los soldados se infiltraron entre las cenizas de la ciudad. Cada paso era una mezcla de tensión y adrenalina, sabiendo que a la vuelta de la esquina podía acechar la muerte. Нахуй, пи***сы! Сюда, блядь, безоружие! Сдавайся, уёбок! Сдавайся, пидорас! En uno de los enfrentamientos más feroces, los soldados ucranianos lograron abrir una brecha en las defensas de Putin, rodeando a un contingente de tropas enemigas que, tras horas de combate, finalmente se rindieron. Las imágenes de soldados rusos arrodillados, desarmados y rodeados por las fuerzas ucranianas se han vuelto un símbolo sombrío de la fase actual de la guerra. Los rostros abatidos de los militares capturados, bajo la mirada vigilante de sus captores, reflejan el giro inesperado de la batalla. Lo que alguna vez fue un avance decidido por parte de Rusia, ahora se ha transformado en una retirada forzada, con sus tropas al borde del colapso en algunas áreas. Estos prisioneros, entregando sus armas sin resistencia, representan no solo la captura de territorio, sino también la erosión de la moral rusa frente al imparable empuje de los soldados de Ucrania. Las fuerzas de Zelensky, sumidas en la vorágine de la lucha, fueron cambiando su enfoque. Ya no solo se trataba de recuperar terreno, sino de cazar a sus enemigos. A esos soldados rusos que, atrapados en una maraña de destrucción, podrían convertirse en valiosos portadores de información. Aunque a veces, cuando el riesgo de capturarlos es muy alto, se tiene que tomar una decisión más drástica. Я бачу. Жди. Прицелься добре.
cada rincón de Andrivka se convirtió en un escenario de combate, donde la vida y la muerte coexistieron en un delicado equilibrio. Cada acción estaba marcada por el grito ahogado del sufrimiento humano, recordando que, en esta guerra, la destrucción no es solo física, sino también emocional. Uno de los momentos más simbólicos fue la captura de un grupo de oficiales rusos de alto rango, cuyas posiciones habían sido comprometidas por el avance implacable de las fuerzas de Kiev. La toma de estos soldados marcó una victoria psicológica, tanto para los hombres en el frente como para la nación ucraniana en su conjunto. Una vez capturados, los oficiales son desarmados y sometidos a interrogatorios en los que las unidades buscan información crucial sobre posiciones enemigas, depósitos de suministros y cualquier ofensiva rusa que se dirija al frente. Да, можно. Давайте, быстрее. Оттягуйте його. Оттягуйте. Потягнете, прикриєте, щоб ми закрили ту залупу. Давай. Звання. Облукайте його, документи, блядь, і допрос проведіть, блядь. Документів нет. Документів немає. Каже, що звання майор. Як прийняв? Сказав, що сьогодні зайшло 120 людей. Взагалі десь було 160 з них. З'їбалось 50-60. Давай. Все утром. Según lo indicado por el militar capturado, los rusos parecían haber retrocedido a posiciones más seguras. Sin embargo, la victoria de la 80ª Brigada de Asalto Aéreo y de las otras unidades en la región de Donetsk no llegó sin un alto costo. Las bajas en ambos bandos fueron terribles. Hasta el momento de edición de este video, las cifras de muertos en la guerra entre Rusia y Ucrania son difíciles de verificar con precisión. Estimaciones basadas en informes independientes y fuentes gubernamentales calculan más de 100.000 bajas ucranianas y aproximadamente 200.000 rusas desde el inicio de este conflicto que parece nunca acabar. Los cuerpos de los soldados caídos, esparcidos por los campos de batalla, son testigos silenciosos de la brutalidad de este conflicto. Sin embargo, la determinación de las fuerzas ucranianas, su capacidad para coordinar ataques eficaces y su resistencia inquebrantable en el frente les han permitido lograr avances cruciales en una guerra que ya tiene más de 2 años. La batalla por Donetsk y la región circundante ha demostrado que aunque el enemigo sea poderoso, la voluntad de Ucrania por defender su tierra es aún mayor. Cada metro recuperado por la 80ª Brigada y otras unidades no solo es una victoria territorial, sino una afirmación de la soberanía y la dignidad de ese país frente a un enemigo que ha intentado aniquilarlo. Con la captura de Andrivka y los avances hacia Bakhmut, la 80ª Brigada de Asalto Aéreo ha cimentado su lugar en la historia moderna de Ucrania como una unidad heroica, decidida y eficaz. Sin embargo, la guerra está lejos de terminar. Rusia sigue siendo un enemigo formidable, y aunque ha sufrido significativas derrotas en los últimos meses, aún controla zonas del este del país. El futuro del conflicto dependerá en gran medida de la capacidad de Ucrania para mantener el impulso de sus contraofensivas, así como del apoyo continuo de sus aliados internacionales. Pero una cosa está clara. Esta brigada y las fuerzas de Zelensky en su conjunto han demostrado que no se rendirán fácilmente. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha tenido que enfrentar la invasión desde un comienzo, viene reclutando a civiles para fortificar las defensas de su país. En ciudades de toda Ucrania, vallas publicitarias presentan a un joven sonriente, armado hasta los dientes y con un gesto desafiante. «Prepárate para defender tu hogar», proclama el mensaje oficial del ejército. Mientras el fantasma de encontrarse a militares rusos en las puertas de sus casas sigue presente, miles de ucranianos se alistan voluntariamente para entrenarse, decididos a proteger sus ciudades y a convertirse en la primera línea de defensa contra cualquier amenaza. Щоб у нас була подавлена воля, щоб ми занепали духом і були зговорчиві, як кажуть. Але ні, не дочекаються.
Mientras las fuerzas rusas continúan bombardeando zonas residenciales, escuelas y hospitales a lo largo de Ucrania, la participación civil se ha convertido en una pieza fundamental. Poco a poco, el entrenamiento militar ha pasado a ser una rutina habitual para muchos ucranianos, integrándose en su estilo de vida como una respuesta necesaria para la defensa de su nación. Jóvenes estudiantes que antes discutían sobre los últimos exámenes, ahora se reúnen en espontáneos campos de ejército bélico, aprendiendo a manejar armas de fuego y a fabricar cócteles Molotov. Padres de familia, que hasta hace poco solo pensaban en el bienestar de sus hijos, ahora se preparan para protegerlos con su vida de ser necesario. Incluso abuelas y abuelos, que en otros momentos habrían contado historias de tiempos de paz, ahora enseñan a sus nietos a atrincherarse y a sobrevivir bajo bombardeos. El inicio del entrenamiento para sumarse al ejército ucraniano, marcado por gritos de alegría y fotos y videos que rápidamente inundan las redes sociales, esconde una realidad más sombría. Muchos de los voluntarios son gente joven, personas brillantes y motivadas, artistas, programadores, diseñadores, la élite intelectual de la nación, que dejaron sus vidas cotidianas y tomaron las armas para defender a su país en primera línea. З першого дня в батальйоні «Свобода» мені довірили навчати зброї, тактиці зброї, як вести себе під час війни, як вижити. Зараз може кожен долучитися до навчання, навіть особа з нульовим досвідом, яка взагалі не тримала зброю. Como vemos, las Fuerzas Armadas brindan lecciones básicas para enfrentar a los enemigos en el campo de batalla. Por ejemplo, conocimientos en medicina de guerra, tiro con diferentes armas, entrenamiento con explosivos y uso de munición real. Los inflexibles instructores militares advierten a sus nuevos alumnos que no hay lugar para el cansancio o el hartazgo. Sus vidas se encuentran en absoluto riesgo y deben estar preparados para lo que viene. Ну, это то, о чем надо было договариваться. Ми їх більше навчаємо тактики ведення бою в приміщенні, тобто відпрацювання захвату всієї будівлі. Вони займаються своїм життям, працюють на заводах, працюють вчителями, економістами, бухгалтерами. Але якщо нам знадобиться і ці люди прийдуть до нас захищати нашу країну, вони вже будуть знати, що їм робити. Los civiles parecen entender que tarde o temprano serán movilizados a peligrosas zonas de conflicto. Y aunque hay enseñanzas que solo se pueden aprender en el frente, es mejor prepararse y cometer errores en un ambiente controlado. Así describe su incorporación al entrenamiento Ruslan Yarmolyuk, un periodista que tras la invasión decidió abandonar los medios y tomar un arma. 22 роки працюю журналістом на різних телекомпаніях. Працював в різних точках гарячих. В Грузії, в Афганістані, в Узбекистані. Тобто ніколи не думав, що доведеться працювати. Otro testimonio es el de Alexander Polovi, propietario de un club deportivo. Este hombre decidió ofrecer clases de táctica militar para civiles, luego de vivir los 5 peores minutos de su vida. El día de la invasión rusa tuvo la mala suerte de que coincidiera con su cumpleaños. Se sintió completamente paralizado, consciente de que debía actuar, pero sin saber cómo. Con el tiempo, comprendió que esta guerra no era una carrera rápida, sino un maratón, y que todos debían prepararse para enfrentarla. Polov insiste en que cada ciudadano ucraniano debería someterse al entrenamiento para estar listo a lo que venga. Stanislav Tionko, un consultor empresarial de 25 años, revela que la mitad de sus amigos ya están en el frente. Poco después de la invasión, el 24 de febrero de 2022, se presentó en una oficina de reclutamiento, pero fue rechazado debido a su falta de formación militar. Sin embargo, lejos de rendirse, ahora asiste regularmente a sesiones de entrenamiento, adquiere equipo militar y está tramitando un permiso de armas, decidido a prepararse para cualquier eventualidad. Tionko comentó que, aunque no lo convoquen de inmediato, quiere estar listo para la posibilidad de tener que luchar en las calles. Este joven afirma que no quiere morir de un disparo en la nuca, con las manos atadas a la espalda.
por lo cual considera clave tener las herramientas necesarias para enfrentar a los invasores rusos. На ощупь, все руками, в темноте, освещение слабое, тоже все правильно. Именно память руками должна быть, чувствовать, где пока, где защелкнуло, где на место. Можно опять достать и поставить. Так точно. Це гражданська людина, вона повинна руками ощутити кожну, щоб ця деталь повинна працювати тільки так. En pleno verano, lo que solía ser una acampada inusual se ha convertido en una escena de intensa preparación militar en un bosque a las afueras de Kiev, cerca de las devastadas Bucha e Irpin. Civiles y militares se mezclan frente a tiendas de campaña instaladas junto a trincheras recién excavadas. Parte del bosque aún se está limpiando de minas escondidas entre los árboles, por lo que la situación en el territorio sigue siendo muy peligrosa. Un joven instructor, que había vivido en Polonia antes de regresar para enlistarse, está al frente de una mesa abarrotada de vendajes y torniquetes, enseñando a evacuar heridos del campo de batalla junto a un colega. La capacitación de 2 días incluye ejercicios físicos, manejo de armas y drones, con un simulacro culminante de batalla de guerrillas. Equipos formados por empresarios, comerciantes y agentes inmobiliarios, armados con pistolas de aire comprimido, luchan por el control de las trincheras abandonadas por el ejército ruso. El programa es pago, aunque el dinero solo cubre los gastos de organización y los modestos honorarios de los instructores. Los cursos se llenan rápidamente, reflejando la creciente determinación de la población civil por participar activamente ante cualquier eventualidad. Запропонували з дітьми прийти, тому я вважаю, що мій син повинен розуміти, в чому справа йде військова. Приїхали і все подобається. Сьогодні будемо проводити заняття з вогневої підготовки. Стріляти будемо на інтерактивному тирі з АК-74 та лазером. Las Fuerzas Armadas ucranianas cuentan con suficiente personal por ahora, pero a medida que los combates continúan sin un final a la vista y las bajas se acumulan, la movilización sigue en marcha. Los nuevos reclutas suelen recibir 2 meses de entrenamiento, mientras que aquellos considerados no aptos para el combate se mantienen lejos del frente, según explicaron las autoridades. En esta nueva era militar, caracterizada por bombardeos teledirigidos a través de drones y ataques con misiles, la resistencia psicológica se ha convertido en un pilar esencial. Nunca es suficiente el entrenamiento y la preparación, pero lo verdaderamente crucial es que los defensores mantengan una moral alta y firme. La capacidad de soportar el estrés y la presión del combate es tan vital como la destreza en el manejo de armas y tácticas. Одно из самых подлых творений Советского Союза. В радиусе 30 метров не остается живым ничего, даже мыши, потому что в ней 2400 осколков. Я работаю на заводе «Азовсталь», я технолог. Я здесь, потому что у меня молодая жена и 2 детей. Это моя страна, и я готов ее защищать. Как гранату бросить еще со школы знаю, на практике еще вообще ничего не использую. La vida que consideraban real inclina inevitablemente su balanza cada vez más hacia la guerra. En las afueras de Kiev, una fría mañana, unos 60 hombres y mujeres se alinean al borde de un bosque, listos para comenzar 6 horas de intensivo entrenamiento táctico militar. Las ropas civiles se quedan en los coches estacionados a lo largo del camino de tierra. Equipados con trajes de combate y armados con réplicas de madera, el grupo está preparado para la acción. Entre estos se encuentra Yegor Soboliev, exdiputado del Parlamento ucraniano, quien ha manifestado que es hora de la acción civil. El hombre participa activamente de las prácticas militares, pues cree que esto cambiará radicalmente la seguridad de la población. Este exparlamentario sostiene que Ucrania debe estar en constante preparación para salvaguardar su independencia. Como estamos viendo, ciudadanos de todo tipo se encuentran embanderados por una misma lucha. Давай, давай, давай.
Отход, 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 отход. Ап! Отход! La intensidad de la guerra se acrecienta día a día, y ante la cantidad de soldados caídos, cada vez son más los civiles que planean unirse al combate. En una fábrica de cemento parcialmente abandonada, ahora convertida en campo de entrenamiento para tácticas de guerrilla urbana, un grupo de voluntarios de diversas edades practica estrategias de combate. Muchos de ellos tienen recuerdos de cuando rusos y ucranianos compartían una identidad soviética, antes de que se independizaran de Rusia en 1991. A pesar de que, en el pasado, la identidad del país de Zelensky no era tan distintiva, la agresión militar y la propaganda de Putin han forjado una nación ucraniana más definida. En el este del país, casi 500,000 de civiles ya están involucrados en la defensa nacional, mientras que las cifras oficiales indican que alrededor de 1 millón de ucranianos son uniformados o trabajan en organismos gubernamentales, como los de sanidad y emergencia, apoyando directamente el esfuerzo bélico. La invasión rusa ha provocado que 1 de cada 10 ucranianos se convierta en refugiado. Es común encontrar en el trabajo a colegas con familiares que resultaron heridos o fallecidos en combate. Tras más de 30,000 soldados muertos, las reservas de hombres y mujeres en edad militar comienzan a agotarse, a pesar de la gran participación civil. Oleksiy Valischenko, un vendedor digital de 55 años e instructor de buceo a tiempo parcial que sirvió en el ejército soviético hace 35 años, reflexiona sobre cómo, tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, Putin ha envenenado las relaciones entre ambos países. Muchos ucranianos, que mantenían estrechos lazos personales con rusos después del colapso soviético, ahora enfrentan la estigmatización como fascistas y nacionalistas debido a la propaganda del Kremlin, que ilustra a Ucrania como un lugar donde se asesina a los habitantes de nacionalidad rusa. Valischenko considera que estas acusaciones son un invento, ya que sigue habiendo muchos rusos viviendo en Ucrania. Sin embargo, señala que, como resultado de las tácticas agresivas de Putin, muchos ciudadanos están adoptando el ucraniano como su idioma principal. Son diversas maneras de conservar y defender lo que identifican como su hogar. Давайте нагадаємо місію нашого батальйону. Відносно військових ми прикриваємо їм спину, їхній тил. Відносно цивільних ми закриваємо їх своїми людьми. Вони ззаду нас. Тут, коли ми несемо варту в місті, відповідно, вони почувають себе в безпеці. La defensa del territorio se ha convertido en una cuestión patriótica, pero no afecta únicamente a Ucrania, sino que el conflicto ha movilizado a países que se transformaron en aliados claves para esta lucha. Kiev está recibiendo ayuda militar de la OTAN, Europa y Estados Unidos, estimada en al menos $200,000 millones. Estos aportes han sido movilizantes para que ciudadanas como María Yuskiv se atrevan a sumarse al combate. Esta doctora, que trabaja en ensayos médicos cuando no está de voluntaria en un entrenamiento militar, dice que los ucranianos sienten que están luchando por algo más grande. Le gusta decir que ahora no solo Ucrania está en peligro, sino todo el mundo democrático. Espera que juntos puedan detener a Putin. La guerra afecta a todos, y el mundo entero la siente. Eso se ha traducido en ciudadanos ucranianos que practican tácticas militares por cuenta propia en todas las ciudades y pueblos del país. Dmitry Kichati está casado y reside en Kiev desde hace mucho tiempo. Dirige un próspero negocio de procesamiento de datos que ha conseguido seguir funcionando a pesar de la invasión. Él y su mujer nunca se movieron de la capital ucraniana. Ni siquiera a finales de febrero y principios de marzo de 2022, cuando las columnas blindadas de Moscú estaban a menos de 10 kilómetros de su casa. Como la mayoría de los habitantes de Kiev en aquellos días, Dmitry se ofreció voluntario para ayudar a las tropas del frente y se preparó para la autodefensa local. Cuando el ejército ruso se retiró, volvió al trabajo, pero Kichati declara que todo ciudadano tiene que estar preparado para luchar. En un campo de entrenamiento en Kiev, los alumnos, armados con fusiles M4 y al menos 3 cargadores de munición, se alinean en equipos de 2 o 3 hombres.
bajo la supervisión de instructores ucranianos y estadounidenses. Practican ataques y retiradas a lo largo de un foso de arena de 200 metros. Los están preparando para el enfrentamiento en el campo de batalla, donde la principal amenaza son las ráfagas de mortero y los proyectiles de artillería lanzados por operadores de drones. El enfrentamiento en el campo de batalla es brutal. Debido a esto, los instructores preparan a los civiles para explorar cada rincón del terreno y pensar cada movimiento que se decida hacer, dónde ir, cómo llegar allí y quién eventualmente te puede proporcionar cobertura. La única forma de hacerlo correctamente es practicando. Después de la práctica, el entrenador reúne a sus alumnos civiles, ahora empapados y sucios, para explicar lo que ocurrió. Destaca los puntos clave de la formación, señalando errores y fallos a corregir. Enfatiza la importancia de la comunicación, el conocimiento situacional y la lectura del terreno. Дякую, що знайшли час. Ніхто у нас не травмувався, що немаловажно. Слава Україні! Como hemos visto, en Ucrania, a medida que se prolonga la guerra contra Rusia, se va difuminando la frontera que separa la vida civil del servicio militar. La preparación bélica de los ciudadanos ucranianos se ha convertido en un feroz símbolo de resistencia. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos se están armando con la determinación de defender a su país a cualquier costo. En cada entrenamiento, sus habitantes demuestran que su espíritu es más fuerte que el de cualquier ejército invasor. Pero esta lucha parece haber apenas comenzado. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Recomendamos que te suscribas a nuestro canal para recibir las novedades de la guerra en Ucrania. Hasta la próxima entrega.